Canal Chévere Life. Hoy te traemos un video totalmente diferente, pero nada alejado de la realidad de los videos que tú ves en nuestro canal. Si nos sigues desde hace mucho tiempo, sabrás que hemos hecho videos acerca de cuánto ganar manejando Uber, cuánto ganas entregando paquetes. De hecho, tenemos muchos ya videos en el canal que puedes ir a verlos luego de terminar este. Y también tenemos un video acerca de cuándo compramos el Tesla. Entonces hoy el video es acerca de cuánto se hace y cuánto se ahorra manejando el Tesla trabajando como Uber. Así que acompaña a Aquiles a manejar este carro para que sepas cuánto dinerito vas a ganar. Acompáñanos. Mi nombre es Rockmaris, así que quédate hasta el final de este video. Comencemos. Bienvenidos al futuro del transporte compartido en los Estados Unidos. En este video descubriremos por qué trabajar como conductor de Uber con un Tesla es la opción más rentable y sostenible. Imagina un mundo en el que ganar dinero conduciendo sea más ecológico y lucrativo a la vez. Con Tesla eso se vuelve una realidad. Los vehículos eléctricos de Tesla ofrecen importantes ventajas para los conductores de Uber. Primero, ahorros significativos, ya que los costos operativos de un Tesla son considerablemente más bajos en comparación con un automóvil a gasolina, menor mantenimiento y cero gastos en combustible. Esto te permitirá maximizar tus ganancias. Segundo, atrayendo a clientes premium. Conducir un Tesla brinda una experiencia de lujo a los pasajeros, lo que se traduce en mejores calificaciones y mayores propinas. Los usuarios valoran la sostenibilidad y el compromiso con el medio ambiente. Tercero, infraestructura de carga, ya que la extensa red de supercargadores de Tesla ofrece una carga rápida y conveniente en todo el país, eliminando la preocupación por la autonomía. Número 4. Contribuir a un futuro sostenible. Al elegir un vehículo eléctrico estarás siendo parte del cambio hacia un transporte más limpio y reduciendo tu huella de carbono. Así que quédate hasta el final de este video para que junto a Aquiles estés a bordo del Tesla en esta nueva experiencia y así descubrir cuánto fueron las ganancias de esta nueva forma de trabajar. Así que comencemos. Buenos días mis amigos, ¿cómo están? Feliz video. Hoy arrancamos bien temprano con este primer viaje, porque este es el video de Uber en un carro eléctrico, obviamente de propiedad propia, no es rentado, es de nosotros. Y entonces tenemos la ventaja de tener varias opciones como la de Comfort, Premium, Green y también puede ser X. Y obviamente empezamos como tenemos un carro más o menos de lujo, eso es lo que te puedo decir, entras en esa categoría. Ya tenemos dos reservas para el día de hoy. Hoy arrancamos con una reserva de $32 y ya vamos por ella. Así que vamos a ver cómo nos va el primer viaje y después vamos por la segunda. Ya empezamos muy bien en este primer viaje, así que nos vemos durante el día. Vamos a terminar el primer viaje. Fue al aeropuerto, fueron $33. Me volteé la cámara para que lo vean. 33,92. Vamos a verle aquí las ganancias el día de hoy. 106, pero ayer hice 2 carreritas, unas cuantas 6 carreritas hoy. En una hora, es un solo viaje, ha sido 33,21. Así que, ¿qué tal amigos? Buena empezada de la mañana. Ahora estamos esperando para ir a hacer nuestra segunda reserva. Tengo 2 hoy. En menos de una hora y media creo que pudiera hacer eso también. No, en menos de... O sea, las dos pues. Menos de una hora y media. Así que serían por ahí también como unos $50 en menos de 2 horas. Creo que no está mal, vamos bien, creo. Vamos a ver. Bueno, ya saqué los lentes porque el sol ya está saliendo. Recuerden que el primer viaje fue bien temprano. Y la pregunta que todos me imagino que se estarán haciendo es ¿por qué no estás haciendo de paquetes de delivery? O sea, también es rentable. Obviamente tiene sus truquitos, como esperar que te manden la ruta, que te manden el lugar donde vas a ir, vas a contar tus millas y cuánto es. Pero como yo soy más tranquilo, a mí no me gusta estar ahorita bajándome, subiéndome el carro acá constantemente. Y cuando entregas paquetes es así. Tienes que estar abre, cierra puerta, abre, cierra puerta. Mientras que aquí obviamente el Uber es solamente tú subes la cantidad de personas que tú quieres, 1, 2 o 3 personas o 6 personas al día y son 6 veces que se va a abrir la puerta. Bien amigos, ahora vamos por la segunda reserva. Ya me mandó Uber la dirección, así que vamos para allá. La verdad, bastante cerca de aquí del aeropuerto, miren, bastante cerquitica. Y ese viaje también nos va a dar una ganancia de más de $20
por menos de, creo que 10 millas, 12 millas, así que vamos bien, vamos bien. Y mira, otra detallita que les quería mostrar era esto. Esto, todo el entretenimiento que tienen ustedes para mantenerse distraídos mientras están trabajando aquí su Uber. La verdad, amigos, hasta ahorita me siento cómodo, bastante confortable, y las ganancias están siendo bien, están siendo bien. No vamos a ser ricos, pero por lo menos va a dar para pagar las facturas de todo y tener todavía un poquito para guardar dinero en la casa. Creo que hasta ahora vamos a ver. Vamos a trabajar 8 horas hoy, y eso sería el experimento, a ver cuánto hacemos 8 horas y cuánto nos queda en el bolsillo con todo. Vamos a quitarle que anoche yo que estuve cargando el carro en la casa, voy a darle un gasto de $10, un gasto así, porque para ser de justos. Y si tuviera que cargarlo en la calle sería un gasto completamente de $15. Si tuviera que cargarlo en un supercargador a 0.29 el kilowatt, creo que fue lo que cargamos la última vez, es lo que me estarían cobrando. Pero hasta ahora muy bien. Vamos a ver cómo nos va el día de hoy. Bien, amigos, acabamos de terminar la segunda reserva. Ya tenemos 57 dolaritos de ganancia en el último activo. Dice que, vamos a poner aquí ya. Ajá, ahí. 1 hora con 49 minutos, o sea, casi 2 horas. Ya tenemos 57 dólares. No está mal. Obviamente no tuve todo ese tiempo corriendo por ahí, andando, para nada. Más bien estuve paradito ahí esperando que la persona se bajara. O sea, trabajando absolutamente nada. No quiero decir que eso sea para todo el mundo, porque muchos dicen, mira, que esto, que lo otro, que aquello. No. Si tuvieras que hacer lo de los deliveries, también fuera igual. O sea, tuvieras que esperar que llegaran los paquetes, que tú te dieran el lugar donde te vas a recoger, todo eso, y no estuvieras por ahí robando a cada rato. O sea, todo tiene sus ventajas y sus desventajas. Y creo que hasta ahorita esto tiene más ventajas que desventajas. Así que vamos a ver qué nos sale por ahí. Bueno, amigos, terminamos el tercer viajecito. Agarré uno pequeño de 6 dolaritos, pero era para completar. Ya tenemos 2 horas con 7 minutos y tenemos 70 dólares. Así que creo que hasta ahorita vamos bien. Vamos a ver cuánto es el promedio al final del día, pero hasta ahorita creo que vamos muy bien, chicos. 3 viajecitos, 70 dólares. Bien, amigos, después de una pausita para desayunar, vamos por nuestra cuarta carrera del día de hoy. Es una de 15 dólares. Las millas no están tan buenas, pero lo importante es hacer el dinerito. Porque como ya les estaba explicando, o no lo había explicado todavía, no, creo que lo pensé, pero no lo había explicado. Era que cuando trabajas en un carro eléctrico, no lo puedes ver por tanto las millas. Porque acuérdate que un carro eléctrico no consume gasolina, no gastas motor, no gastas ese tipo de cosas. Entonces, la idea de tener un carro eléctrico es poder trabajar por tiempo. O sea, que si vas a manejar 15 minutos te ganes 20 dólares, por ahí más o menos sería así. Si vas a manejar 10 minutos te ganas 15, será la idea, porque es tratar de evitar no perder tantas carreras, ¿ves? Eso sería la idea de tener un carro eléctrico, porque la mortificación de las otras personas es que no, yo no quiero manejar tantas millas y si voy a gastar tanta gasolina. Bueno, aquí no vas a gastar gasolina sino electricidad, pero no te cuesta nada, y lo importante es tratar de sacar la mayor cantidad de ganancias. No todo el tiempo vas a tener carreras como Comfort, Premium, esas son muy exclusivas. Entonces vas a tener X que van a salir buenas y vas a tener que agarrar. Por lo menos ahorita vamos por una. Ya tenemos 70 y estos 15. Ya vamos a llegar casi 100 dólares en un ratico. Apenas con 4 viajes. No serán excelentes, pero por lo menos está en el promedio. Acuérdense que las aplicaciones están pagando ahorita por horas trabajadas. O sea, están algunas pagando como que 30 la hora, 20 y pico la hora, algunas 15. Inclusive de delivery están pagando ahorita hasta 12, 13, 15 la hora. Las he visto. Hemos estado investigando y es así. Uber literalmente ahorita está pagando aquí en esta modalidad Comfort y eléctrico casi que 30 dólares por hora. Hasta ahora se mantiene el promedio. Vamos a ver. Bien, chicos, hablemos de otra cosa. Creo que no lo habíamos mencionado con respecto a los apps de delivery y paquetes. Una gran cantidad de ellos pagan excelentemente bien. Es porque ellos te contratan como contratista independiente. Tienes que tener una LLC, que esa es una compañía que está abierta por tu cuenta. No son difíciles de abrir, la verdad que no, porque ellos dan contratos. Entonces tú te tienes que hacer cargo de tu propio seguro, te dan una ruta y por eso arrojan esas ganancias. Esa es una gran parte de estos apps. Ahora, si vas a trabajar como chofer para ellos, ya eso es otra cosa, te van a pagar como chofer. Pero cuando hablamos de estas apps que pagan 2.500 a la semana, 2.000, claro, tienes que trabajar también sábados y alguna otra vez domingo, porque tú eres responsable de esas rutas y por eso arrojan esas ganancias. ¿Vale la pena? Claro que sí. Si tienes una manera de meterte un carrito eléctrico, una van eléctrica, creo que sería lo más factible para hacer ese paquito de esos trabajitos de paquetes.
y sacarías un buen dinero. Bien amigos, la última carrera la hicimos ahorita y fueron 11 millas por 24 horas, a pesar que era un VX. La verdad estuvo muy bien, pero ahorita me he puesto más selectivo, o sea, quiero devolverme para el aeropuerto. A pesar de que otra persona me va a decir, ¿por qué no agarraste carrera? Me han salido varias carreras, varias. No muy buenas, pero sí hay trabajo. Entonces, eso es bueno, de que el día esté bastante movidito. Me sorprende que la ciudad de Durham sea una de las que más movimiento tiene. Pero no me gusta trabajar mucho ahí. Acuérdense que Durham tiene unas zonas bien peligrosas. Si no han visto ese video de las zonas peligrosas de Durham, hay varias, así. Hay una que es más peligrosa que otra, pero no me gusta trabajar mucho por ahí porque termino hiriendo esos barrios y no quiero. Y quiero aprovechar que estamos cerca del aeropuerto y es zona ejecutiva y ahí sale mucho comfort y esas son muy bien pagadas. Entonces me estoy volviendo para allá, vacío, no importa. Voy a seguir, pero quiero ver qué tantas carreras buenas, grandes puedo agarrar y ya sé que cada viaje valga la pena. Bien amigos, y vamos a hacer una pausa en este mundo de manejar Tesla haciendo Uber para recordarte que si no te has suscrito a nuestro canal, no olvides suscribirte, es totalmente gratis. Y por supuesto, debes activar allí la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo cargado de información como este o de todas nuestras aventuras. Y recuerda que es totalmente gratis, así que hazlo ahora. 4 viajes y $94, o sea, por 4 viajes ya llevo $90. No está nada mal, la verdad. Me gusta lo que estamos haciendo hoy. Y la ventaja de tener un carro eléctrico es el hecho de que no tengo que estar pensando en la gasolina y cuánto me va a costar cargarlo. Nada de eso. O sea, vamos bien. La verdad que analizando las cosas, las apps tienen una forma de limitar tus ganancias, inclusive para ellos. Porque como que quieren tener más riders y más gente trabajando. Pero te limitan las ganancias por tiempo o por paquete. Entonces lo saco también aquí en Uber. Que Uber también te pone como que cierta cantidad de viajes según el tiempo. O sea, si ellos ven que tú has hecho ya en una hora más de $40, $50, ellos vienen y te empiezan a lanzar puras carreritas chimbitas de ahí baratonas para que tú bajes las ganancias y te mantengas como una hora o una cantidad de dólares por hora. O sea, como que si te estoy pagando 25 por hora, te mantengas ahí. Si te estoy pagando 30 por hora, que te mantengas ahí. O sea, una buena, una mala, una buena, una mala. Así que saquen cuenta y estén pendientes de eso. Bien chicos, miren estos apartamentos espectaculares que estamos dejando la gente aquí en Chapel Hill. Pero no era eso lo que quería comentar, miren. Hice una carrera de $29 por 20 millas. Obviamente recibí un tipcito, estuvo muy bueno. Y con esto estaríamos completando, déjame ver aquí cuánto hicimos ahorita por 5 viajes. Ya llevo $123 por 3 horas con 51. O sea, serían $4. Digo 4 horas, casi pues. Yo creo que voy a hacer pausa ahorita porque necesito volver a la casa, hacer unas cositas y seguimos la ronda en la tardecita. Y se me olvidó comentarle, pongan a cargar el carro temprano. Yo no cargué el carro y ya me quedan 89% de 89 millas, miren. Porque se me olvidó anoche poner a cargar el carro antes de salir. Bien chicos, ya llegamos al supercargador de Kerry en Bass Pro Shop. Este carga a 250 kilowatts. Tienen que tenerlo pendiente. Solamente se desconecta aquí. Apretan este botoncito que está aquí. Lo apretan. Y él automáticamente le va dando la señal al carro. Mira, ya abre. Y lo conectan. Empieza en azulito. Y cuando se ponga verde ya empezó a cargar. Dice que en 25 minutos ya estaría cargado. Mira la velocidad va a 105. Y el precio de carga aquí está a 0.28 kilowatts. Es uno de los más económicos que he visto aquí en Rally. Así que vamos a ver cuánto termina y sacamos la cuenta, ¿ok? Otra cosita que le quería comentar era que si van a trabajar, yo les recomiendo y quieren conservar su carrito, es que le pongan forros de cuero. Nosotros compramos unos de cuerito originales que se ven muy buenos, de una marca, creo que es europea. Si se dan cuenta, no son los asientos del Tesla como tal, son protectores de cuero. Aquí se nota, nosotros lo pusimos hace poquito, fue un poquito duro, tuvimos que inclusive aprender a desarmar un poquito la parte de abajo, pero muy bueno porque quedan casi que originales los protectores. Y obviamente el protector de vidrio para evitar rayaduras y marcas en la pantalla, que se ve muy claro. Tiene un protector de vidrio espectacular, así que se los recomiendo y si lo quieren, nos lo dejen en los comentarios, nosotros le ponemos el link en este video, ¿ok? Y otra cosa, también voy a poner mi número de referencia de referidos para comprar un Tesla. Que quieren comprarse un Tesla, pueden usar mi código de referidos y van a obtener descuentos ahí, porque así pasa con los dueños de Tesla que ya son nuevos, para que el que quiera comprarlo y obtener ofertas y descuentos, lo haga. Así que ya saben. Otra de las ventajas de tener un carro eléctrico como Tesla es que tú puedes ver
tus videos preferidos de tu canal preferido, así como nosotros aquí. Ya tienes tu canal acá. Es chévere like para que veas tus videos, que si no lo has visto, el de esta semana fue el de ir de campamento. Aquí también tenemos la playa nueva, así que ya saben. Bien, ahí está el video. Y así que pueden estar aquí esperando y mira, te vacilan su video nuevo de ir a la playa y el de la montaña, que queda espectacular. Y este fin de semana tenemos más para mostrarles las cataratas de North Carolina. Otra cosa que se me había olvidado decirles de este vehículo por dentro. Este vehículo tiene más de 20 speakers, o sea, tiene como 25 speakers de la marca, creo que Panasonic, para los que están aquí en Estados Unidos. Creo que para Europa es otra marca. Y les voy a mostrar esa barra que está aquí, esta parte delantera. Todo eso que está aquí es una sola barra, como los soundboard que usan en las casas. Mira, aquí tiene otra, en las cuales tiene otra, allá tiene otra, allá atrás tiene otra, o sea, tiene muchos. Vamos a ver cómo se escucha. Miren. Que cuesta $25. Bien, amigos, esto es lo que se van a encontrar en el acceso número 2, una playa espectacular con unos azules y unos verdes maravillosos. Y miren, el invento muy buen de sonido. mi esposo. Otra cosa, cuando están cargando en su app, le van a llegar los mensajes de cuánto le falta, y si ya está cargado también le va a llegar. Mira. Y si lo quieren ver mientras están caminando por ahí, en el app lo pueden ver. Mira aquí cuánto le falta, cuántas millas están cargando, inclusive cuánto es el costo y la velocidad en que está cargando. Así que ya no tienen que esperar dentro del carro. Y otra cosita es que dentro del app y ustedes pueden ver la tienda de aplicaciones que le va a poner disponible, y pueden tener aquí los referidos. Mira, y los referidos van a tener descuentos por su aplicación. Mira, te metes y si necesitas comprar algo, ya te vas a tu cuenta personal y aquí tienes para comprar inclusive gift card o inclusive el tequila de Tesla. Miren, ¿qué tal, chicos? Ya sabes. Otra cosa que les quería mencionar es que estos carros también tienen cargadores inalámbricos, que tuve que sacar el forro para hacer la demostración. Uy, ya le di el primer golpe. Ahí tú lo pones, ahí empezó a cargar, ¿ven? Ahí se ve la rayita, ya está cargando de forma inalámbrica, así que... Y es para dos cosas. Ok, listo, chicos, ya cargamos. Miren, yo solo lo cargo hasta el 80% porque quiero mantener las reglas que dijo Tesla, que es la recomendación para que la batería dure 10 años. Y quiero mantenerlo así. Entonces estamos cargando 14 horas. Pero si lo hubiese querido cargar completamente 100%, seguro llego como hasta los 16 o 18 dólares, dependiendo si es a 0.29 o es a 0.50, 0.80 el kilowatt. Pero en este momento solamente gastamos 14,21 por 264 millas. La verdad, un buen ahorro. Y la verdad es que esos 264 millas te sirve para trabajar todo el día. Pero a mí se me olvidó cargarlo ayer, así que Y bien, chicos, después de una buena reposada de unas 2 horas y media, 3 horas en la casita, tú sabes, comidita, descansada, revisar el correo, revisar unos videitos que iban a mandar, revisar algunos trabajitos, para ver que tenemos otros trabajos como somos videomaker. Y ahora sí, seguimos con el experimento, ¿ok? Y ya nos conectamos, mira, arrancamos con 123, vamos a ver cómo terminamos. Se supone que tengo 3 horas 51 minutos trabajando, me faltan todavía 4 horas y algo, 4 horas 9 minutos, algo así, para completar. Vamos a ver si lo logro hacer, porque esto sería más de las 7 de la noche y la verdad es que estoy bastante ocupado. Pero se supone que este experimento es para 8 horas, así que vamos a darle a ver si lo logro. Otra cosa que les quería comentar era que hace rato puse a cargar el carro en corriente 110 en la casa y en 2 horas me cargó unas 15 millas. O sea, estuvo bien para llegar a algún lugar y salvarse, como que llegar a un supercargador. Ya saben que cualquier persona ahí en la carretera le puede regalar unas 15 millas en 2 horas. Y mis muchachones, acabamos de terminar creo que es el 7º viaje del día de hoy, el 6º, no sé, ya perdí la cuenta, pero fue un viaje de 22 dolaritos al aeropuerto. Ya tenemos 154 dólares hasta ahorita. Mira, la verdad, vamos bien. Esto es lo que en realidad llevamos hasta ahorita. Nuestro último viaje fue de 121 dólares y llevamos hasta ahorita 154,38 y en 5 horas 19. Es lo que hemos trabajado hasta ahorita y es lo que hemos logrado. Creo que hasta ahorita vamos muy bien. Hasta ahorita creo que estamos promediando casi 30 dólares, más de 30 dólares por hora aquí en Uber. Al final del día vamos a sacar la cuenta. Pero en Uber, con carros eléctricos que entran en categoría Comfort, Premium y Green, estás en promediando eso, 30 dólares por hora. No está mal. Y la verdad que apenas el día de hoy he hecho 7 viajes. Hasta ahora llevamos 170 dólares en 6 con 15 minutos, 6 horas 15 minutos. Creo que seguimos manteniendo el promedio ese de 30 dólares por hora. Creo, no he podido sacar bien la cuenta todavía porque estaba ocupado. Y aquí vamos a buscar otra carrera más de 20 dólares también. Cosa que tenemos que estar pendiente es que, y vuelvo repito, estos carros no son gasolina, así que no te tienes que estar preocupando que si el gasto de la gasolina, que el gasto de esto. Yo por lo menos esa preocupación no la tengo ahorita.
si tienes que tomar viajes que estén parejos con la milla recuerda que los minutos son lo más importante aquí, que son 20 millas y son $20, que son 15 millas y están $15, $16. Por los tips siempre sobresales, pero cuando tienes este tipo de vehículos, obviamente te dan $1 más por solamente tener un carro gris, o sea, green, pues. Así que por eso las ganancias siguen siendo regulares. Para Nueva Carolina está bien, esto no es Nueva York, donde la gente creo que saca ganancias exacerbadas aquí. Bien chicos, 6:18 de la tarde. No hemos hecho las 8 horas, todavía estamos en 7 horas con 15 minutos. Y las ganancias del día de hoy, déjame arreglar aquí, son de 201 hasta ahora. Podría seguir trabajando hasta las 8, pero vamos a ver si me sale algo en llegar a la casa, pero yo creo que ya voy para la casa. Son 7 horas con 12 minutos, 9 viajes, $200. Creo que para hacer Uber no está mal. Todas las carreras no tenían, todas estaban por debajo de las millas, inclusive de los precios que me estaban dando. La verdad, muy bueno. Si me quedo trabajando 12 horas, puede que haga muchísimo más, porque pudiera ser hasta $300 puede ser. Si trabajo de domingo a domingo, como dicen por ahí, puedes hacer $1,500, $2,000. Eso depende ya de ti, de tu pericia. Pero sí se puede hacer. Pero como yo no ando haciendo ese montón de cosas, pues tengo que, ahorita llego a la casa, tengo que ir haciendo otras cositas más. Que trabajar en exceso también es malo. Pero si tú estás necesitado y necesitas hacerlo, ok, dale, hágalo, no hay problema. Y ya sabes que este experimento con un carro eléctrico funciona. Vamos a dejar el gasto en $15, que ya vieron que yo gasté 13 cargándolo hoy. 15 para una persona que no tiene cargador en su casa, que no puede cargar en la casa, sino que vive en un apartamento y necesita dejarlo así. Ok, vamos a darle en $15. Réstenle esos $15 a los $200. Si agarramos una horita, ya terminamos con el de gasto tus $200 completamente para ti. Pues aquí no hay más gasto de eso. Ya me quedan 133 millas de carga, o sea, y no terminé. Así que ya me queda, pues yo pudiera seguir trabajando el día de mañana, tranquilo, temprano en la mañana, volver a unas cuantas carreritas y después cargar el carro. O mientras esta noche lo cargo, mira, ya me queda millas para seguir trabajando. O sea, ustedes sacan sus conclusiones ahí, si es o no rentable. Yo creo que sí, hasta ahorita ningún problema. Segundo, si para los que hacen Uber, recuerden poner el puntaje alto para cuando van a cargar personas, porque así se evitan problemas de tener personas o personajes incómodos o malos momentos. Eso es un porcentaje mucho más alto. El 90% de las personas que tienen más de 4.9 para arriba en Uber siempre son buenos pasajeros, siempre son personas que no han tenido muchos problemas. Otra cosita que le quieres mencionar y decir, mira, es que todas las carreras del día de hoy, todas me dieron tips. Esa es la ventaja de tener un carro que a todo el mundo le gusta y que esté limpio y que esté confortable. Mira, todas las carreras me dieron tips. Inclusive ahorita cuando venía para acá hablando con ustedes, me llegó otro tips. Y bueno, y ya cancelé ya la viajadera porque ya tengo 206 el día de hoy. Pero entonces, para no dejar el experimento a media, yo había hecho una carrera el día de ayer. Trabajé como 1 hora y media para ir probando qué tipo de Uber podíamos hacer y qué tipo de carrera podíamos hacer para ver un promedio. Entonces estamos ahorita en un total de 9 horas con 47, mira. En 9 horas y 47 fueron 15 viajes, 281,75. Entonces, sí, amiguitos, estamos en un promedio de 30 la hora, que fue lo que dijo el presidente de Uber, que es lo que se está ganando un rider. Ahora, para los riders comfort, que tienen este tipo de vehículos eléctricos, obviamente la tarifa sube más. Amigo, literalmente se está ganando más de lo que yo ganaba en una empresa que cuando salí de ahí. Bueno, las ganancias netas en Uber, Comfort o carros eléctricos Green están en un promedio de 30 la hora. No está mal, chicos. ¿Qué piensan ustedes? Dejen aquí todos sus comentarios si piensan que está mal o está bien. Y la verdad, imagínense hacer esos 200 así diarios para la semana. Creo que estaría muy bien para cualquiera que esté ahí. Y ahora imagínense los que trabajan haciendo paquetes. También está muy bien para los que hacen paquetes. Le va a rendir el tiempo, la gasolina le va a rendir muchísimo. Yo todavía tengo aquí, viajando ahorita para la casa, ya me gasté otro poquito. Y todavía me quedan 124 millas. O sea, está muy bien, chicos. Dejen acá todos sus comentarios y por supuesto nos vemos en otro próximo video para darle más tips de trabajo en carros eléctricos. Bien amigos, muchas gracias por llegar al final de este video. Espero les haya gustado esta nueva experiencia de cuánto se gana manejando Uber en el Tesla. Así que si te gusta todo nuestro contenido, recuerda que la mejor manera de apoyarnos es suscribiéndote al canal. Es totalmente gratis y recuerda activar allí la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo cargado de información como este o de todas nuestras aventuras. Nos vemos en la próxima.